vermis, la zona intermedia, inmediatamente por fuera del vermis, y finalmente la zona lateral, ¿no? Vean, hay vermis, como ya les decía ayer, está, digamos, ubicado en el centro del cerebelo, ocupa la zona central, se llama vermis porque asemeja un gusano, ¿no? Y si ustedes observan la distribución topográfica según nuestras figuras, ¿no? El control al que aporta, el control motor que aporta el cerebelo del vermis es el control de la musculatura axial, ¿no? De los músculos que están alrededor de la columna vertebral, del cuello, además también de los hombros y de las caderas. Estos son básicamente los músculos antigravitatorios, ¿no? Luego tenemos que debido a esta distribución topográfica, entonces el vermis va a recibir señales aferentes, o sea, van a llegar fibras nerviosas desde las porciones respectivas del cuerpo, los músculos que están alrededor de la columna vertebral, los músculos antigravitatorios, las áreas motoras de la corteza cerebral relacionadas con estos músculos y también el tronco del encéfalo, los músculos vesiculares, los músculos articulares, el control de estos músculos, ¿verdad? Y por otro lado también va a enviar señales aferentes hacia la corteza motora, hacia el núcleo rojo, hacia la formación reticular en particular. ¿Para qué? Para coordinar, ¿no?, los movimientos de estos músculos, actividades motoras a cargo de estos músculos. La zona intermedia, en cambio, como ustedes pueden ver, la que está inmediatamente por fuera, de acuerdo a la distribución topográfica, se ocupa de qué? De las porciones distales de las extremidades, tanto superiores e inferiores, ¿no? Incluso podemos decir de la cara, los músculos de la cara. Esta parte del cerebro, la zona intermedia, también va a recibir señales aferentes que llegan desde las extremidades, en este caso, ya no desde las regiones axiales, ¿no? Ya no van a llegar señales desde la musculatura axial, sino desde los músculos extensores, flexores de los brazos, de las piernas, y también señales que señales aferentes que van a proceder desde los respectivos músculos, desde las áreas motoras de la corteza cerebral encargada también del control de estos músculos, desde el tronco del encéfalo, desde el fascículo piramidal, ¿verdad? Entonces tenemos una característica diferente en cuanto a las fibras aferentes que llegan a esta región. Y las fibras eferentes, también las que salen, van a ir hacia las áreas topográficas respectivas, hacia la corteza motora, hacia las áreas topográficas que tienen que ver con las manos, los brazos, los pies, ¿no?, hacia la formación reticular, hacia el núcleo rojo también. Finalmente tenemos la zona lateral, esta parte de aquí, donde ya no hay representación topográfica. Esta área se suma a la corteza cerebral en la planificación y en la coordinación de las actividades motoras. Aquí ya no va a, aquí va a haber un circuito de ida y vuelta con el cerebro, ¿sí? Entonces vamos a tener, ¿no?, señales tanto aferentes que van a llegar hacia van a llegar desde las zonas premotoras y somatosensitiva del cerebro, y también va a haber fibras diferentes que se van a dirigir hacia estas. Entonces, ahí tenemos las tres regiones, acabamos de ver sus funciones.
Bien, ahora hablaremos del circuito neuronal del cerebelo, cómo funciona el cerebelo y cómo las neuronas que están tanto en la corteza como en el interior, la masa del tejido cerebeloso, van a actuar en la planificación y en el control de las actividades motoras. Tenemos varias vías de entrada, vías que llegan, ciclos que llegan hasta el cerebelo, pero también hay vías, señales de salida desde el cerebelo, ¿no? Tenemos dos vías de entrada, unas vías aferentes desde otras porciones del encéfalo, tronco del encéfalo, el bulbo latino, la protuberancia, el tálamo, la corteza cerebral, pero también vías desde la periferia, es decir, desde la médula espinal, ¿no? Hay fascículos cerebelosos, por ejemplo, ¿verdad?, que vienen con señales desde la médula espinal, desde los músculos en realidad. Y hay otras vías aferentes que llegan con señales desde la corteza cerebral, ¿sí?, desde los núcleos del puente, desde la formación reticular, desde la oliva, ¿sí? Entonces, que van a llegar hasta el cerebro. Luego tenemos señales de salida también, es decir, fibras nerviosas que nacen en los núcleos profundos del cerebelo y se dirigen también hacia las estructuras del tronco del encéfalo, a la corteza cerebral, hacia la médula espinal también, para coordinar las actividades motoras. Bueno, entonces, el cerebelo recibe una gran cantidad de señales procedentes de prácticamente todas las partes del encéfalo que tienen que ver con la actividad motora, básicamente, ¿sí? Entonces, el cerebelo tiene como función la planificación y la coordinación de actividades motoras. Y este es un rol clave, porque sin el cerebelo, muchas de las actividades motoras, todas las actividades motoras no podrían cumplirse tal como están, digamos, definidas en la corteza premotora del cerebro. Bien, entonces, a ver, veamos qué vías aferentes desde las diferentes porciones del encéfalo llegan al cerebelo. Tenemos la vía córtico-póntico-cerebelosa. Esta vía córtico-póntico-cerebelosa va a llegar desde desde la corteza cerebral, va a llegar hacia los núcleos del puente y luego por el pedúnculo cerebeloso, o pedículo también cerebeloso medio, va a entrar hacia los diferentes núcleos cerebelosos y hacia la corteza cerebelosa también. Luego tenemos el fascículo olivo-cerebeloso. Este fascículo olivo-cerebeloso va a partir desde la oliva lumbar, y desde la oliva va a ingresar a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores, el pedúnculo cerebeloso inferior, hacia los núcleos profundos también del cerebro, ¿no?, llevando estímulos excitadores, estímulos sensitivos. Tenemos las fibras vestíbulo-cerebelosas, también desde los núcleos vestibulares, ¿no?, que están en el vestíbulo, ¿verdad?, también por el pedúnculo cerebeloso inferior, van a entrar y se van a dirigir hacia la corteza y hacia los núcleos profundos. Luego tenemos las fibras retículo-cerebelosas, que también van a llegar desde la formación reticular y van a dirigirse también hacia el interior del cerebelo, ¿no? Van a ingresar hacia la corteza y hacia
los núcleos profundos. Recuerden esto. Siempre todas estas fibras se están dirigiendo hacia la corteza y hacia los núcleos profundos. ¿Cuáles son esos núcleos profundos que tiene el cerebelo? ¿Cuáles son los núcleos del cerebelo? Depósito, retal, ¿no? A esos núcleos se están dirigiendo. Esos núcleos van a controlar la actividad motora, precisamente, van a participar en la planificación, en el control de las actividades motoras. Entonces, fíjense, estas vías de entrada, entonces, son muchas, ¿no? Las que llegan desde las porciones del encéfalo, pero también tenemos vías que vienen desde la periferia, ¿no? ¿Vean? O sea, acabamos de decir, no solamente llegan vías desde las porciones superiores del encéfalo, sino también desde las periferias, el fascículo espino-cerebeloso dorsal, ¿sí? O medio también es este. ¿Desde dónde va a traer el fascículo cerebeloso dorsal estímulos sensitivos? Desde los músculos, particularmente desde el órgano tendinoso de Golgi. ¿Para qué? Para dar una idea de la contracción, ¿no? De los músculos. O sea, está aportando, recuerden cuál es la función del órgano tendinoso de Golgi. Aportar con la tensión tendinosa y la velocidad de cambio de esa tensión tendinosa, ¿no? Desde el órgano tendinoso de Golgi, desde los usos musculares. ¿Qué información nos dan los usos musculares? La longitud del músculo y la velocidad de cambio también de la longitud del músculo. Esa información es esencial para el cerebelo. Si no tiene esa información, no va a poder contribuir a la coordinación del movimiento, para que el movimiento sea exacto, amortiguado, que tenga la dirección necesaria, la fuerza necesaria. Y el fascículo espino-cerebeloso ventral se activa por las señales motoras que llegan directamente desde las astas anteriores de la médula, de las neuronas que están en las astas anteriores de la médula. ¿Sí? Entonces son dos fascículos que van a aportar al cerebelo con la actividad muscular ya cuando se está desarrollando prácticamente la actividad muscular en las vías últimas, ¿no? de señalización. Luego tenemos señales de salida, ¿no? Desde los núcleos profundos del cerebelo, del dentado, del depósito, del fastigio. Vean, estos núcleos tienen una particularidad, porque reciben señales desde la corteza cerebelosa y desde los fascículos aferentes sensitivos, desde todos los fascículos que hemos visto que entran hasta el cerebelo, van a recibir los núcleos del cerebelo, y desde ahí, desde el núcleo, van a enviar nuevamente señales hacia la médula, hacia el cerebro, hacia el tronco del encéfalo, hacia la corteza cerebral. Fíjense, cuando observamos esta cantidad de conexiones que tiene el cerebro, nos podemos dar una idea más o menos, ¿no?, de la importancia que tiene en la actividad del control muscular, porque sin cerebelo todos los movimientos serían totalmente desordenados, anárquicos, ¿no? Vean, estas vías eferentes nacen de las estructuras del vértex. Hay una vía primera que atraviesa los núcleos fastigios y luego va a seguir su camino hacia las regiones vulvares y pontinas. Así que hay en las regiones vulvares y pontinas están los núcleos vestibulares, están los núcleos
reticulares. ¿Para qué tenemos esta primera vía? Para el control de los movimientos axiales. Luego tenemos una segunda que se origina en la zona intermedia. ¿De qué se ocupa la zona? Porque la primera, ¿de qué se ocupa? El vermis, ¿de qué se ocupa? De la musculatura axial. ¿Ven? Por eso van hacia los núcleos reticulares y vestibulares que están en el puente y en la protuberancia, en la protuberancia y en el bulbo. Esta otra vía, estas otras vías, esta segunda vía, se origina ¿dónde? En la zona intermedia, en los movimientos de las extremidades, los movimientos distales. Recuerden la distribución topográfica del cerebelo. Va a ir hacia el núcleo, primero hacia los núcleos ventrolateral y ventro anterior del tálamo. Desde el tálamo van a ir hacia la corteza cerebral y luego desde la corteza cerebral hacia los ganglios basales, que son otras estructuras que vamos a ver también cómo participan en la coordinación del movimiento. Luego al núcleo rojo y nuevamente a la formación reticular. Entonces, estos movimientos van a controlar estas señales que parten de la zona intermedia y de los núcleos profundos que están en la zona intermedia, van a llegar hacia ¿dónde? Hacia las extremidades, ¿no? Finalmente hay una tercera vía que comienza en la zona lateral, esta zona que no tiene representación topográfica, se dirige al núcleo dental, después a los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo y de ahí a la corteza cerebral, directamente, porque su comunicación es directa con la corteza, porque con la corteza planifica y coordina el movimiento directamente. Ahora, una característica que tienen las señales que llegan al cerebro es que estas señales, ya sea que lleguen por los fascículos que están viniendo desde la corteza cerebral, desde los núcleos pontinos, desde los núcleos rojos, desde la oliva o desde la médula, van a llegar al cerebro, van a entrar e inmediatamente se van a dividir esas fibras. Y esas fibras, una vez que se han dividido, se van a dirigir una de esas fibras hacia los núcleos profundos y la otra hacia la corteza cerebelosa. En los núcleos profundos van a producir un estímulo excitador y desde el núcleo profundo va a salir nuevamente hacia las diferentes regiones del encéfalo un estímulo excitador. Sale inmediatamente un estímulo excitador. Pero ¿qué pasa con la que llega a la corteza? Hay unas células, las células de Purkinje, que es, digamos, la unidad básica del funcionamiento de la corteza cerebrosa. Esta neurona, la célula de Purkinje, tiene una función de convertir esa señal excitadora que está llegando en una señal inhibidora. Y esa señal inhibidora es enviada hacia el núcleo profundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el núcleo profundo? Primero recibe una señal excitadora que envía hacia la periferia y inmediatamente después una señal inhibidora, ¿no? Una señal excitadora que es enviada hacia la periferia y una señal inhibidora hacia el núcleo profundo. Esa es la característica, ¿sí? Bueno, estas son las vías de ingreso y de salida, ¿no? Vías aferentes y eferentes. Ahora veamos lo que acabamos de decir. ¿Vean?
La unidad funcional de la corteza cerebelosa es esa célula de Purkinje, que es esta, y esta, la célula, la neurona, que está en los núcleos profundos. Si ustedes observan, por ejemplo, tenemos un fascículo, el fascículo olivocerebeloso. Este fascículo olivocerebeloso, cuando llega, se divide en dos. ¿Ya? El axón terminal de estas neuronas se va a dividir en dos. Una va a ir directamente al núcleo profundo y que va a producir excitación. ¿Para qué? Para que la respuesta sea de tipo excitador. Pero la misma señal que está excitando al núcleo profundo va hacia la célula de Purkinje, que está en la corteza. La célula de Purkinje, esa señal la convierte en una señal inhibidora y envía la señal inhibidora, que va a también salir como señal inhibidora hacia la periferia. Entonces, esta célula, la célula del núcleo profundo, está permanentemente sometida a esta doble situación: excitación e inhibición. Excitación e inhibición. También tenemos, si ustedes ven, las otras vías aferentes, todas las otras vías aferentes que no sea la olivocerebelosa, todas las demás. Llegan y también se dividen. Una señal excitadora que excita el núcleo profundo, luego atraviesa unas células, las células de los gránulos, que también están en la corteza cerebelosa, y finalmente llega hacia la célula de Purkinje. Y esta señal desde la célula de Purkinje, ¿cómo es? Inhibidora. También. Entonces, la célula nuclear profunda, con todos los estímulos que llegan desde los diferentes fascículos, que no sea la oliva, ¿vean? Va a tener la misma característica. Una que excita y la otra que inhibe. ¿Sí? Entonces, esa es una primera característica que tenemos que observar en el circuito neuronal cerebeloso. Ya con esta característica nos podemos dar cuenta de cómo funciona más o menos, ¿no?, el cerebelo para coordinar los movimientos y la importancia que tiene. Vean, ya llegan señales de todas las estructuras del sistema nervioso central que están involucradas en el movimiento. Y entonces, en última instancia, son las señales cerebelosas, las que van a salir ya del cerebelo por aquí, las que van a determinar la característica final ya del movimiento, ¿no? ¿verdad? Que el movimiento sea suave, amortiguado, que el movimiento tenga la dirección precisa, que el movimiento tenga las características que están en el área premotora de la corteza cerebral, en la imagen motora que tenemos en el área premotora. Bien, ahora, como tenemos dos vías, una desde la oliva y la otra desde las otras vías aferentes, entonces estas fibras que terminan, estos axones que terminan, tienen dos nombres diferentes. Estas son las fibras trepadoras, las que vienen de la oliva. Las que vienen de las otras vías aferentes se llaman las fibras musgosas, ¿ya? Hay una diferencia entre las fibras trepadoras y las musgosas en cuanto a la generación de estímulo, en especial del estímulo excitador. ¿Qué hacen las fibras trepadoras? Llegan y producen un estímulo potente, ¿sí? Y luego una serie de estímulos menos potentes, ¿sí?, que van debilitándose en fracciones de milisegundos, ¿no? Se debilitan. En cambio, las fibras
musgosas lo que hacen es proveer solamente un estímulo y nada más. No hay esa sucesión de otros estímulos digamos, ¿no? que van debilitándose. Ahora bien, a esta descarga, la que producen las fibras trepadoras, se la llama descarga múltiple, porque ¿no? hay una primera descarga potente y luego varios débiles. En cambio, a la que proveen las fibras que vienen de los otros fascículos, de las fibras musgosas, la vamos a llamar descarga simple, que es una sola descarga. ¿Sí? Bien, entonces, algo más que podríamos aportar a la característica de la corteza cerebelosa es que en la corteza cerebelosa están las células de Purkinje, que ya las conocemos, ¿no? Pero además está la capa molecular, esta capa molecular que tenemos aquí, está también la capa granular, y hay unas capas de células estrelladas también. ¿Qué función cumplen estas otras células? También una función inhibitoria, igual que la célula de Purkinje, pero no para inhibir a la célula del núcleo profundo, sino estas células, al parecer, lo que hacen es aportar a la inhibición lateral. ¿Qué es la inhibición lateral? Ya hemos hablado varias veces de esta inhibición lateral. ¿Quién me puede decir? Es para hacer mucho más nítido, que vaya a una sola dirección el estímulo y no se disperse. Correcto, es para conducir adecuadamente el estímulo, ¿no es verdad? Y no se vaya a dispersar. ¿Sí? Entonces parece que estas células, las células granos, las células estrelladas, ¿no? Las células de la capa molecular, pueden tener esa función, básicamente. ¿Sí? En cambio, la célula de Purkinje tiene una función clara de excitar e inhibir, de inhibir al núcleo profundo inmediatamente después de que ha sido excitado. Bien. Entonces, ya la célula nuclear, esta célula nuclear va a enviar sus señales de salida hacia otras porciones del sistema nervioso, ¿no? Bien, entonces, lo que les decía hace un momento, estas son las conexiones externas, las que vienen desde la oliva, desde las otras estructuras. ¿Sí? Tenemos las fibras musgosas, las fibras trepadoras, tienen sus propias características. Bien, entonces la fibra trepadora tiene esa descarga múltiple, descarga completa. En cambio, la fibra simple o la fibra musgosa tiene la descarga simple, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la función entonces de este circuito neuronal? Lo que les decía, el equilibrio entre la excitación y la inhibición en los núcleos profundos. Este equilibrio entre excitación e inhibición va a permitir que los movimientos musculares sean amortiguados, ¿sí? Que no sean movimientos bruscos, ¿no? Entonces, si yo quiero alcanzar este libro, voy a ir, fíjense, un movimiento amortiguado. Por muy rápido que sea, muy lento, el movimiento va a ser amortiguado. En cambio, si no hubiera esta excitación e inhibición, los movimientos serían así, ¿no? Un autómata, ¿no? Un robot. Aunque ahora los robots también ya están haciendo movimientos muy precisos, ¿no? Antes se veía que los robots tenían movimientos
estereotipado. La verdad que el desarrollo de la robótica y las neurociencias también, la verdad que los movimientos de los robots cada vez son más perfectos. Ahora, están estas células estrelladas, están en la capa molecular, ¿no? Células granuladas también, que van a controlar la inhibición lateral, ¿no? Que no se disperse el estímulo. Bien, ahora, una función importante del cerebelo es proporcionar señales de encendido y apagado a los músculos agonistas y antagonistas. Este es un trabajo muy fino y preciso que tiene que desarrollarse, porque si no hay estas señales de encendido y apagado oportunas, los músculos agonistas y antagonistas, pues, decía ayer cuando introducíamos el tema, los músculos agonistas se contraerían al mismo tiempo que los antagonistas o se van a relajar al mismo tiempo y entonces el movimiento va a ser totalmente desordenado, ¿no? En cambio, si hay una coordinación precisa entre agonistas y antagonistas, mientras los agonistas se están contrayendo, en la misma medida los antagonistas se están relajando y están permitiendo ver un movimiento amortiguado, un movimiento suave, un movimiento preciso, por muy rápido que sea el movimiento, o muy lento. Bien, entonces el cerebelo va a proveer, va a suministrar señales rápidas de encendido para los músculos agonistas, o sea, excitación para los músculos agonistas. Simultáneamente, entonces, señales recíprocas de apagar para los antagonistas, para que esto se relaje y haya esa coordinación. Entonces, hay una sincronización, entonces, en la ejecución de esta acción. Al mismo tiempo que se encienden las señales para los agonistas, se apagan para los antagonistas. Otra característica importante que tiene el cerebelo es que las células de Purkinje ayudan a corregir los errores motores. Esa es una función clave de las células de Purkinje que están en la corteza cerebelosa, en esas láminas que forman la corteza cerebelosa. Vean, cada vez que terminamos un movimiento, cada vez que viene una contracción muscular, el cerebelo aprende de esa nueva contracción. ¿Sí? O de un movimiento completo, todavía más completo, fíjense, no solamente de una contracción, porque un movimiento completo intervienen muchos músculos que se contraen en diferente intensidad, otros se relajan. En realidad, lo que el cerebro aprende es todo el movimiento. Si yo tengo que subir una grada, y me tropiezo en la grada, es que el movimiento no ha sido bien ejecutado. ¿Sí? El cerebro procesa esa información y aprende de ese error. ¿Para qué? Para que el próximo movimiento completo sea el perfecto, el que me permita subir adecuadamente la grada. Entonces, fíjense, cada vez que realizamos un movimiento, el próximo va a ser un movimiento mejor. Cada vez vamos a mejorar. Desde luego, esto hace que si practicamos más un determinado movimiento, cada vez lo vamos a hacer más perfecto, ¿no? Es como cuando vamos al colegio o a la escuela, ¿no? Para escribir
Para aprender a escribir bien, ¿qué nos enseña? A hacer rayitas, ¿no? Círculos, ¿no? Bolitas, muchas. ¿Verdad? Eso nos está ayudando a desarrollar habilidades. Esas habilidades están relacionadas con el aprendizaje de estas células de Purkinje para mejorar cada vez más el movimiento, para perfeccionar el movimiento que hacemos. Y esta función de aprendizaje está relacionada con las fibras trepadoras. Son las fibras trepadoras, las que provienen de la oliva, las que están involucradas en esta función de aprendizaje que tiene el cerebro. Aprende de sus errores. Si ahora cometemos un error, el próximo movimiento va a ser mejor, hasta acercarse al movimiento más perfecto que podamos hacer, ¿no? Por eso es que cuando tenemos que desarrollar cualquier tipo de habilidad motora, ¿cuál es la única posibilidad de hacer bien la habilidad motora que queremos desarrollar? Practicar todos los días, repetir el movimiento. Eso va guardando el cerebro y la misma corteza cerebral en la imagen motora, en el movimiento que queremos que se logre. ¿Sí? Bien. El cerebro tiene entonces una participación en el control global motor y lo hace a 5 niveles de coordinación, porque el cerebro también se llama la porción silenciosa o porción silente del encéfalo en relación con el movimiento. ¿Por qué se llama silenciosa o silente? Porque si se activa cualquier neurona de la corteza cerebelosa o de los núcleos profundos, no producen ningún movimiento. ¿Ya? No va a producir ni la contracción ni un reflejo. Vean que de solo estimular el uso muscular y el uso que está conectado con la médula y va hacia la médula y vuelve de la médula, podemos producir un movimiento independiente de la corteza motora. Si estimulamos ciertas partes de la médula, podemos producir movimiento. Pero si estimulamos el cerebelo, no hay movimiento, ningún movimiento no se produce. Entonces, el cerebelo lo que va a hacer es simplemente coordinar que las funciones motoras se realicen de manera tal como está planificado en el área premotora, ¿sí? Como está planificado en la corteza motora. Entonces va a coordinar con diferentes niveles, ¿no? Con un primer nivel de estímulo cerebeloso, un segundo nivel espino cerebeloso y un tercer nivel el cerebro cerebeloso. Y si ustedes ven estos 3 niveles, tienen que ver con las 3 áreas de las que acabamos de hablar, de las 3 zonas del cerebelo. El primer nivel de estímulo cerebeloso es con el dermis, ¿no? Con los núcleos y las fibras que van a terminar y van a partir del dermis. El segundo nivel de espino cerebeloso, más con las zonas intermedias. Y el tercer nivel, el cerebro cerebeloso con las zonas laterales. ¿Sí? Primer nivel de estímulo cerebeloso consta de los pequeños lóbulos cerebelosos nodulares y sus porciones adyacentes. Aporta entonces circuitos para la mayoría de los movimientos relacionados con ¿qué? Con el equilibrio.
Estamos hablando de este nivel, vestíbulo. El vestíbulo, el aparato vestibular, el sistema reticular están ahí y estos están directamente relacionados con el equilibrio. El equilibrio en los músculos agonistas y antagonistas de la columna vertebral, los extensores de las piernas, ¿no es verdad? La cadera, los hombros, que nos mantienen erguidos, firmes y en equilibrio. Así estemos en equilibrio estático o en equilibrio dinámico, ¿no? Estemos parados, de pie o caminando. Luego, el segundo nivel, el espino cerebeloso. Las zonas adyacentes a los lados, ¿no? Y algo del pelvis anterior y superior y posterior proporciona el circuito encargado de coordinar los movimientos de las porciones distales de las extremidades, ¿sí? Manos, dedos, movimientos finos, los movimientos diestros. Y finalmente el tercer nivel, el cerebeloso, compuesto por las zonas laterales de los hemisferios y recibe conexiones de la corteza motora, de la somatosensitiva, del área premotora, ¿no? ¿Para qué? Para planificar los movimientos. Aquí el cerebelo ayuda en la planificación del movimiento. Una característica que tiene el cerebelo, ¿verdad?, es que es capaz de, en esta planificación con el cerebro, de anticiparse al movimiento. Es decir, no solamente actuar en el instante en el que se está produciendo el movimiento, sino se anticipa al próximo movimiento. Los estímulos que llegan desde la corteza y salen del cerebelo son estímulos que son capaces de anticipar el próximo movimiento, para que el próximo movimiento sea perfecto. Desde luego, se puede anticipar el próximo movimiento siempre y cuando tengamos en la imagen motora, ¿no es verdad?, el movimiento que voy a ejecutar después del otro. Entonces, fíjense la importancia que tiene en las actividades motoras secuenciales. Si yo estoy corriendo y tengo que subir una grada, ya el cerebro ha procesado esta información antes de que llegue a la grada, para que cuando estoy en la grada dé el paso más alto y suba y no me tropiece, por muy veloz que esté ya, por muy rápido que esté corriendo, puedo hacer ese movimiento. Porque si cuando he llegado a la grada recién tendría que hacer todas estas conexiones de planificación, coordinación, ya me caí, ¿no? Fíjense, anticipar la coordinación. O cuando estamos escribiendo, también, ¿no? Bien. ¿Qué anomalías clínicas tenemos del cerebelo? No vamos a entrar aquí en patologías, pero solo es para ver la importancia del cerebelo en la ejecución de los movimientos. Si descuiden pequeñas porciones de la corteza lateral del cerebelo, tal vez no se produzcan anomalías muy importantes, ¿no?, en la función motora. Pero vean, si hay lesiones en los núcleos profundos, desde donde salen los estímulos para la coordinación del movimiento, ahí sí se pueden tener alteraciones graves. Vean, la dismetría. ¿Qué es la dismetría? Es que no podemos nosotros calcular la distancia al ejecutar un movimiento. Es decir, si yo quiero levantar estas gafas, estos lentes que están aquí, dismetría quiere decir que me voy a quedar con el movimiento muy corto o muy largo, ¿sí? Y no voy a llegar a las gafas tal como yo quisiera y agarrarlas además de un punto en particular, ¿eh? Puedo